Esta es la tercera conferencia. En la lección anterior, en la anterior conferencia, todavía estamos en el primer tramo del itinerario psicológico y espiritual de San Ignacio de Loyola. Lo dejé en el camino de Montserrat, a donde había determinado quitarse sus vestidos y vestirse de las armas de Cristo delante del altar de Nuestra Señora, ante quien quería velar las armas, una vela de armas al estilo de los caballeros de la época. Pues mencioné otro episodio como ejemplo interesante que confirma la misma idea de que en los mecanismos psicológicos de Ignacio de Loyola no se había realizado un proceso de represión de sus tendencias. Su conversión no significa que había reprimido sus tendencias anteriores. Digo entre paréntesis que un mecanismo de represión hubiera tenido como efecto una detención de su proceso psicológico, con descompensación del equilibrio psíquico por el peso de la carga reprimida. La pura represión crea un desajuste en el psiquismo de cualquier persona y con desaprovechamiento de sus energías psíquicas para el progreso y para la reconstrucción de su yo personal. Entonces repito que no es una operación represiva de la energía psíquica lo que se está operando en la psique de Ignacio de Loyola y lo que él después va a aplicar las personas que se someten a ese proceso y experiencia que son los seres espirituales. No se trata de reprimir tendencias de su psiquismo, ni de bloquear, sino de reorientar. En San Ignacio se está realizando, pues, una nueva orientación de la misma carga tendencial, instintiva y afectiva, hacia un objeto de mucho más valor espiritual y social. Y esto es lo que en psicoanálisis y en psicología se conoce por sublimación, un proceso de sublimación de las tendencias. Como estamos viendo, el proceso de conversión que emprende Ignacio de Loyola supone al mismo tiempo la negación y la prosecución de sus propios caminos, de sus propios modos de estar en la vida. Es negación porque las imágenes de sus hazañas cambian de naturaleza, pasan de imágenes mundanas a imágenes ascéticas. Los elegantes vestidos de cortesano los va a cambiar por la ropa de un mendigo. Las imágenes de las guerras y de las armas van a dar paso a imágenes de mortificaciones y de penitencia. Pero en alguna manera también es prosecución de la antigua vida, en cuanto que en los dos casos trata siempre de hacerse una imagen de sí mismo con la que él se identifica supercompensatoriamente. Es una compensación, diríamos, de un gran nivel de carga vital. Por eso se llama supercompensación. Es decir, no suprimiendo su dinámica, sino compensándola de un modo superlativo. A esto le llamamos supercompensación. Para comprender el dinamismo de estas identificaciones supercompensatorias de Ignacio, no podemos olvidar la peripecia psíquica de su infancia, en cuya vivencia existencial ha vuelto a sumergirse, como ya hemos explicado, hecho referencia muchas veces, ha vuelto por una regresión a causa de ese acontecimiento traumatizante que lo deja desvalido y le pone en evidencia su propia insuficiencia y menesterosidad y dependencia de los demás. Para este proceso regresivo, para comprenderlo, nos conviene recordar que la infancia de Ignacio estuvo marcada por el signo de la frustración afectiva. Sabéis el hecho de que no conoció a su madre,
porque había muerto antes de nacer y de haber perdido a su padre a los 14 años. La ausencia de estas dos fuentes de satisfacción afectiva y de afirmación de su personalidad, que son tan necesarias para el establecimiento de la seguridad emocional de cualquier niño. El niño necesita la imagen paterna y materna que refuerza su seguridad existencial y que alimenta su afectividad. Esa carencia le va a impulsar, dentro de las estructuras ideales y culturales de aquella época, le va a llevar a identificarse con la imagen del galán cortés, sobre la que él alimentará sueños de triunfo que compensen su inseguridad existencial, en servicio de una dama idealizada, superidealizada, que es la imagen materna recuperada, en la que proyecta toda la fuerza de su afectividad reprimida. Es muy significativo, desde este punto de vista, de la reacción a esta inseguridad y frustración emocional, lo que nos dicen los biógrafos de Ignacio. En su vida mundana era muy aficionado al juego, al duelo y a las mujeres. Él se supercompensó con una imagen de sí mismo y con unas aficiones en las que él se veía realizado, conquistando mujeres y llevando al duelo de espada con otros caballeros. Pero la lectura de la vida de los santos le viene casualmente a enriquecer su fantasía, el mundo de sus imaginaciones y de sus sueños y ensueños, con otras clases de heroísmo, con nuevas imágenes de heroísmo. Desde entonces sus sueños despiertos, dirigidos por la trayectoria espiritual de las imágenes de los santos, van a reestructurar su esquema imaginario y afectivo, en el que la imagen de la dama ha quedado sustituida por la imagen de Nuestra Señora, una mujer idealizada. Dentro de este contexto, y como respuesta a toda la historia emocional, por donde se canalizaba la afectividad frustrada y carencial de Ignacio, la visión de la imagen de la Virgen en figura maternal con el niño, esta visión que tuvo de la imagen de la Virgen en figura con el niño en los brazos, va a tener una importancia decisiva como reafirmación y estabilización en el nuevo camino de autorrealización personal que había elegido. Voy a leer el pasaje. Y ya se le iban olvidando los pensamientos pasados con estos santos deseos que tenía, los cuales se le confirmaron con una visión de esta manera. Estando una noche despierto, vio claramente una imagen de Nuestra Señora con el Santo Niño Jesús, con cuya vista, por espacio notable, recibió consolación muy excesiva y quedó con tanto asco de la vida pasada y especialmente de las cosas de la carne, que le parecía habérsele quitado del ánima todas las especies que antes tenía en ella pintada. Así, desde aquella hora hasta agosto del 53, que esto se escribe, nunca más tuvo ni un mínimo consenso en cosas de la carne. Y por este efecto se puede juzgar haber sido la cosa de Dios, aunque él no sabe determinarlo, no se atrevía a pensar que sí, que efectivamente esto venía de Dios. Y no hacía más que afirmar lo susodicho, es decir, mira, esto me ha pasado. Desde que vi esa imagen de la Virgen, los deseos carnales me han suprimido.
Se han orientado, no que se han suprimido, se han orientado de otra manera, como seguiremos viendo. Para explicarlo desde el punto de vista psicológico, el mecanismo de condicionamiento y recondicionamiento, porque esto es reflejo condicionado, psiconeuronales, que se han puesto en evidencia en este pasaje, voy a recordar un concepto de Paulo sobre lo que él denomina la inhibición interna. Según Paulo, se produce inhibición interna cuando el excitante condicional, lo que condiciona una reacción, cada vez que pasa esto yo reacciono así. Aquello de los perritos, cada vez que veo a un hombre vestido de blanco yo salgo corriendo. Bueno, pues cuando el excitante condicional, en lugar de una excitación, provoca una inhibición, entonces es cuando se ha producido la inhibición interna. Pongo un ejemplo. Yo sé que el simple imagen, un ejemplo vulgar, yo sé que la simple imagen de un pastel de mora suscita en mí, excita en mí el deseo de comerlo. Oye, yo cada vez que veo un pastel de mora, que pienso en seriedad, se me entran ganas de comerlo. Pero un día se me produce una indigestión terrible, lo paso muy mal, y desde entonces la imagen del pastel de mora me provoca un asco, un rechazo, una inhibición del deseo. Se me quitan totalmente la imagen de comerlo, porque la imagen de satisfacción que se me producía con solo pensar en la imagen del pastel de mora, la resonancia satisfactoria, la he sustituido por la de la indigestión. Y cada vez que veo el pastel de mora se me viene la imagen de indigestión y me produce asco. Se me pierde totalmente la gana de comer. Esto es lo que se llama reflejo condicionado negativo, el cual puede llegar a reforzarse de tal modo que el simple recuerdo, que es un excitante, simplemente pensarlo ya es un excitante débil, pero es un excitante. Es mucho más potente ver la imagen real porque lo tengo delante del pastel, ¿no? Bueno, pues el simple recuerdo llegará a desencadenar una reacción inhibitoria intensa. Y esto se le llama reacción paradoxal. Se produce una reacción muy intensa, algo que antes parecía que me debería producir lo contrario, pero pues se produce precisamente lo opuesto a lo que era natural que me sucediera. Por eso es paradójico. Este esquema nos puede iluminar para comprender el sentimiento de Ignacio y su reacción ante los excitantes carnales y sexuales tras la visión imaginaria de Nuestra Señora con el niño Jesús entre los brazos. Ya hemos explicado que la falta de ternura en la infancia, por ausencia de la madre, impulsó a Ignacio a necesitar afirmarse compensatoriamente como persona receptora de amores y como persona capaz de amar. Después de la visión que le produjo un sentimiento emocional intensísimo, muy intenso, la imagen maternal de la Virgen va a perseverar en él como señal desencadenadora de reacciones paradoxales, creando un descondicionamiento de los excitantes anteriores, ya la visión de los excitantes anteriores, las imágenes carnales no me producen, no determinan, no condicionan el deseo de realización. La representación de la mujer queda ligada a otro sentimiento de ternura y devoción, inhibiendo las respuestas de excitación carnal. Bueno, creo que queda explicado. Para terminar nuestro análisis de la primera fase del proceso de conversión de San Ignacio, del primer tramo de su itinerario psicológico, que le hemos llamado la conversión, su itinerario psicológico, que al mismo tiempo es espiritual.
Solo quiero hacer la referencia a un principio tomado de esta técnica de la psicoterapia, del sueño despierto dirigido de Robert de Sual, sobre el valor de las representaciones imaginarias de altura y de ascensión. Voy a hacer porque esto después también tendrá una gran paralelismo con los ejercicios espirituales de San Ignacio, con los modos de actuación y de oración de los ejercicios de San Ignacio. Que cuando provocamos, o nos provocan, porque los vemos, porque se nos representan, imágenes de elevación y de altura, se nos suscitan y refuerzan sentimientos elevados y reacciones positivas. De esto tenemos experiencia. Muchas veces, hombre, no levanta la cabeza, mira hacia arriba. Fíjense que en griego al ser humano, al hombre, se le aplica una palabra que es anthropos, el hombre, la persona humana, anthropos. Y anthropos de anazoreo. Me parece que lo he dicho en otro momento, no estoy seguro si lo he dicho aquí. Anazoreo es mirar hacia arriba, ¿no? Es una visión positiva de la persona humana, el que levanta la vida hacia arriba. Solamente el gesto de levantar la vida hacia arriba crea una sensación de plenitud. Pues miren, ve cómo lo confirma Ignacio de Loyola. Casi inmediatamente después del pasaje de la visión de Nuestra Señora con el niño que le produjo esos sentimientos totalmente nuevos de reorientación de la tendencia y de la imagen, de la tendencia que desencadena la imagen de una mujer. La imagen de la mujer la identifica entonces con la imagen de la Virgen María, que le hace inhibitoria de deseo sexual. La mayor consolación que recibía, dice en la autobiografía, a partir de esta experiencia, era mirar al cielo y las estrellas, lo cual hacía muchas veces y por mucho espacio, porque con ello sentía en sí un muy grande esfuerzo para servir a nuestro Señor. Le elevaban los sentimientos positivos y lo confirmaba en ello. Después, más tarde, cuando elaboró el método de los ejercicios espirituales, dejará consignada en un apartado que se llama Adiciones para mejor los ejercicios, para mejor realizar los ejercicios y para mejor hallar lo que desea. Dice esta norma: un paso o dos antes del lugar donde tengo que contemplar o meditar, son dos modos de oración, o por medio de imágenes o por medio de razonamientos, reflexiones y consideraciones. Pues un paso o dos antes me pondré en pie por espacio de un paternoster, un ratito, pocos minutos, alzando el entendimiento arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira, etc. Y hacer una reverencia o humillación. El valor reforzatorio de esta representación de altura en este texto de San Ignacio se completa con la consideración de la mirada de Dios, bajo la que el ejercitante pues se somete y se establece, se mantiene en relación, pero estableciendo las diferencias. Bueno, pues esto lo confirma de Sual en la elaboración de su método, cuando dice que la idea de la mirada es uno de los elementos que más contribuye al sentimiento de presencia. Eso que nos decían de niño, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, parece que tengo a Dios aquí detrás mía, ¿no? Y que con frecuencia comporta una carga afectiva considerable por ser representativo de todo eso que ha contribuido a formar el superego en la teoría de Freud. Es decir, que me pueden mirar, parece que regula mi comportamiento para no
hacer o exceder en cosas que serían las correctas, frente a las que tendría que recibir la aprobación o desaprobación de la mirada. Y eso va a controlar y determinar en parte el nuevo comportamiento de cualquier persona. Acostumbrarme a pensar qué ojos me están mirando, qué ojos me mirarán, si de complacencia o de reproche, cuando voy a determinarme por algún comportamiento o por alguna acción. Bueno, hasta aquí hemos analizado, yo diría, hemos diagnosticado o hemos comprendido esa primera fase del proceso de San Ignacio, esa primera etapa de su camino espiritual, en la que las imágenes mentales y la fantasía, como digo, están tomadas de la vida real, de lo que se ve, de lo que se lee, de las personas con las que se trata, etc. Y esta primera fase o esta primera etapa le he llamado la etapa de conversión. Bueno, y que bueno, en el caso de San Ignacio le ha llevado a la creación de renovados estereotipos dinámicos de comportamiento, la remodelación de su carácter, la recuperación y reorientación del sentido de su vida y la conciencia de una nueva identidad del yo. Ahora viene la segunda etapa de su camino, de su itinerario psicológico y espiritual, la segunda fase de este proceso a la que le he llamado la crisis. Dentro de la clasificación de las imaginería mental, según el método psicoterapéutico que nos está sirviendo de pauta para la comprensión de los procesos psicológicos, las modalidades operativas de las imágenes mentales en esta fase se caracterizan por unas representaciones o imaginaciones fabulosas, que se llaman aquí, se denominan imágenes simbólicas figurativas. Ya no son imágenes de la vida real, ya son imágenes que sirven de símbolo para otra cosa. Representan otra cosa. En la práctica psicoterapéutica del sueño despierto dirigido, Robert de Sual describe la aparición de esta nueva fase, donde se van analizando los sueños y los ensueños, los sueños nocturnos y los ensueños, y se van proporcionando imágenes de justaposición cuando las imágenes anteriores pues necesitan ser de algún modo contrapesadas o corregidas. Dice Robert de Sual, lo voy a leer: después de un número más o menos grande de sesiones de red, de sueño despierto dirigido, suele aparecer un segundo periodo. La fantasía no se hace ya, sea que aparezcan espontáneamente o sea que se le induzca en esta segunda fase del proceso. La fantasía no se hace ya siguiendo los temas de la vida real. El paciente vive en un mundo, en esta fase, vive en un mundo mágico en el cual domina la fuerza omnipotente del pensamiento. El pensamiento va mucho más allá de un puro recreo, de recrearme, de deleitarme en lo que estoy pensando, viendo, etcétera, que son cosas que me deleitan o me asquean o me producen rechazo en la vida real. No. Aquí las imágenes tienen un sentido mucho más profundo. En este periodo van a aparecer o se van a sugerir obstáculos imaginarios que dificultarán el progreso de la persona. Obstáculos caracterizados por su hermetismo, porque no termino de comprender qué me está pasando. Son incomprensibles estas fabulaciones mentales y mis sueños que no tienen aparente significación. Esta dificultad de interpretación estriba en que no reproducen imágenes bien definidas de la vida real del sujeto.
sino unas imágenes que representan el fondo afectivo que determina, moviliza, motiva el comportamiento. Este fondo, que está también conducido, puesto en función por hábitos y por automatismos que han ido cristalizando a lo largo de la vida de la persona cuando reacciona frente al entorno. Me explico. De Sual enumera entre estas imágenes la de personajes o animales fabulosos. En este contexto podemos enmarcar esa visión alucinatoria que tuvo Ignacio mientras vivía en el hospital de Manresa, que le produjo una desconcertante resonancia emocional y que le sumergió en una fase obsesiva-obsesional que le supuso una verdadera crisis neurótica dentro del proceso de su conversión. Bueno, ya han dicho que estos animales fabulosos, estas imágenes fabulosas, pues pueden ser muy variadas, pues todos tenemos experiencia. Esta noche, qué mal lo he pasado. Oye, he empezado, estaba durmiendo, empecé que las hormigas se me subían por el cuerpo y se metían por las orejas y por la nariz, por los ojos. Oye, tuve el pensamiento pues de una bruja que volaba, o de un gigante que se me echaba encima, o de unas ratas que se subían a la cama. Ignacio tiene una imagen que ahora voy a describir, que le produce una resonancia emocional impresionante, como sucede muchas veces en estos sueños, que me despierto diciendo, mira, me desperté, duraba más de tiempo con el corazón encogido, con una sensación de miedo, de horror, de asco, de pánico. Bueno, pues San Ignacio tiene una visión que ahora va a describir, que le produce unas reacciones afectivas, porque también puede ser lo contrario. Oye, pues mira, pues no sé, vi un ave volando que se posaba en mi nave blanca, me llenó de entusiasmo. Bueno, vamos a examinar la de Ignacio de Loyola. Dentro de su proceso le produjo después, lo vamos a desarrollar, una crisis totalmente patológica. Estando en este hospital, le acaeció muchas veces, en día claro, ver una cosa en el aire junto de sí, la cual le daba mucha consolación, porque era muy hermosa en grande manera. No divisaba bien la especie de qué cosa era, mas de alguna manera le parecía que tenía la forma de serpiente, y tenía muchas cosas que resplandecían como ojos, aunque no lo eran. Él se deleitaba mucho y se consolaba al ver esta cosa. Y cuanto más veces la veía, tanto más crecía la consolación. Y cuando aquella cosa desaparecía, le complacía de ello. Comentando de Sual, de su experiencia psicoterapéutica, la aparición de este género de imágenes fabulosas dentro del escenario específico de su técnica de psicoterapia, dice que representan un sentimiento de fondo, un sentimiento de base, que no se puede reducir a la reacción ante una situación particular. No es que cuando veo una cosa en forma de serpiente resplandeciente me gusta mucho, porque el otro día iba por la calle o no sé, el rayo de sol dando por la ventana, pues creaba una imagen, oye, que me resultaba la mar de agradable. No es una reacción particular. Es como la culminación, voy a leer tal como lo dice, la culminación expresada en imágenes oníricas, imágenes de sueño, de sentimientos análogos experimentados frente a situaciones reales de gran importancia en la existencia del individuo. Aquí encierra algo que de alguna manera ha significado especialmente, ha adquirido una significación especial
en la vida del individuo. Y añade que este género de representaciones imaginarias nos hacen penetrar en eso que yo llamo el telón de fondo sentimental que determina los comportamientos neuróticos de los pacientes. Esto nos hace comprender qué es aquello de lo que realmente sufre el paciente y eventualmente nos hace o nos induce a encontrar el origen de su neurosis, la causa verdadera de lo que está padeciendo. Ese fondo sensibilizado que en un momento dado se ha puesto en efervescencia a través de una imagen, efervescencia emocional, unas veces de emociones positivas o negativas, pero siempre excesivas. Vamos a analizar ahora las repercusiones psicológicas de esta visión alucinatoria. Es alucinación porque no corresponde a una imagen de la vida real. Lo veía, pero ahí no estaba la serpiente. Esta visión alucinatoria de Ignacio de Loyola, que le produjo una tormenta emocional desencadenada por la visión de la serpiente, sumergiéndole en una verdadera crisis neurótica, un cuadro psicopatológico que él mismo nos va después poco a poco describiendo. Él mismo nos afirma que después de la citada visión empezó a tener grandes variedades en su alma, hallándose unas veces tan desabrido que ni hallaba gusto en el rezar, ni en el oír la misa, ni en oración ninguna que hiciese. Y otras veces, viniéndose tanto al contrario de esto y tan súbitamente, que parecía habérsele quitado la tristeza y la desolación, como quien quita una capa de los hombros a uno, y así empezó a espantarse de estas variedades. Bueno, ¿qué me está sucediendo? Es una oscilación bipolar. Unas veces estoy entusiasta, otras veces estoy deprimido, decaído, desolado. Estas variedades que describen, como digo, una verdadera crisis neurótica de trastorno bipolar en principio. De momento la imagen de la serpiente deja a Ignacio cognitivamente perplejo por su enigmaticidad. Esto es enigmático. ¿Qué quiere significar? Dice expresamente un compañero jesuita de Ignacio de Loyola que al principio no lograba explicarse el secreto de ella. Sin embargo, hace resaltar Polanco en su comentario repetidas veces la variedad de los movimientos afectivos que esta visión le provocaba, hasta el punto que llegó a una dependencia afectiva con respecto a ella. Afirma Polanco que se le aparecía cada día sin faltar ninguno, 2, 3, 5, 6 veces, y consolábase con su presencia y desconsolábase cuando se iba. Es decir, era una adicción probablemente, lógicamente por las repercusiones hormonales en el organismo que le llenaban de endorfinas cuando estaba ahí, que después echaba de menos cuando desaparecía. Le provocaba un riego hormonal de sustancias efectivamente excitantes y que producen bienestar y alegría. Aquí hago una interpretación que me parece que va a ser clarificadora. Hay que notar que estas alternancias afectivas vuelven a reproducir casi idénticamente las alternancias que experimentaba en el primer periodo de su conversión, en la anterior fase, cuando pensaba en las proezas y hazañas caballerescas que realizaría en el servicio
de la dama de sus sueños. Pensando en ellas, se deleitaba mucho, nos decía, y cuando salía de sus ensoñaciones, quedaba seco y descontento. Viene a ser la misma consideración, casi con las mismas palabras. Teniendo en cuenta este paralelismo de resonancias afectivas, creo poder aventurar la interpretación de que están relacionadas con el tránsito, desde el estado evasivo de ensoñación en el que se salía de la realidad al estado de enfrentamiento con la realidad, tal como se produce en ambas situaciones, tanto cuando piensa en la serpiente, se salía de la realidad con unas sensaciones placenteras, incomprensibles, pero en el caso anterior, cuando pensaba en sus acciones y sus hazañas y las damas que conquistaba, también se salía de la realidad. Y después, cuando volvía a la realidad, se ponía triste. En un caso sabía por qué era, porque no tenía esa posibilidad, pero en este caso no lo sabía. Pero vamos a interpretar este caso en función del otro. El esquema figurativo de la imagen de la serpiente, ustedes lo saben, ha sido interpretado universalmente como símbolo fálico representativo de potencia viril. La serpiente es un símbolo fálico, pero en la imaginería de todas las épocas y del folclore en tribus primitivas, etc., el símbolo fálico es representativo de potencia viril. Es lo que expresa y simboliza sentimiento de poder y de seguridad en sí mismo, que es el que Ignacio vivenciaba en sus ensueños. Según mismo dice él, siempre se proponía cosas dificultosas y graves, las cuales proponía le parecía hallar en sí facilidad para ponerlas en obra. Se enardecía y se enfrentaba a los obstáculos en su fantasía porque tenía una sensación de potencia de viril que le daba confianza en sí mismo y arrojo y valentía. Al fin y al cabo, el símbolo de esto, como ya digo, toda la simbología cultural de otras épocas y de tribus primitivas, etcétera, y de la imaginería material y plástica, es símbolo de potencia viril. La desaparición de la imagen de la serpiente lleva consigo el enfrentamiento real y fehaciente con la existencia y con su propia realidad en la existencia. Su potencia estaba muy disminuida por la herida de la pierna y por el derrumbamiento que había experimentado al ser derrotado y postrado por las tropas enemigas. Esto le va a sumergir en el sentimiento perturbador de inseguridad, experimentado como cualquier niño desde la primera constatación de la propia invalidez y revivido dramáticamente por él durante su postración postraumática. A este sentimiento frente a la realidad fehaciente, las cosas son así, corresponde sin duda un pensamiento pertinaz, una idea fija, insistente, que viene a cuestionar su capacidad de llevar a cabo el género de vida ascético que él se había impuesto. Leo. Aquestos días que duraba aquella visión, o algún poco antes que comenzase, porque duró muchos días, le vino un pensamiento recio que le molestó, representándosele las dificultades de la vida, como si se le dijeran dentro del ánima. ¿Y cómo podrás tú sufrir esta vida 70 años que has de vivir? A partir de este pensamiento zozobrante, de esta fluctuación de imágenes y de sentimientos ambivalentes, una vez me contentaba mucho,
después me venía abajo, que como hemos citado la teoría de Robert de Suárez, bien pueden expresar el fondo básico, el sentimental, que determina los comportamientos, y en este caso el comportamiento neurótico. Después de esto se instala en Ignacio una fase patológica, claramente, diagnosticablemente patológica. Por eso digo que estamos haciendo una especie de psicoterapia a posteriori, marcada por un cortejo sintomático que es el que se describe en el cuadro de la neurosis obsesiva. Voy a poner cuatro síntomas. Alteraciones timopáticas, es decir, fluctuaciones emocionales de tipo bipolar. Segundo, rumiación obsesiva típica de la neurosis. Tercero, angustia de base y zozobra existencial. Cuarto, compulsión de suicidio y depresión. Depresión total y compulsión de suicidio. Es decir, todos los componentes de un cuadro patológico. Los indicadores de una crisis neurótico-obsesional depresiva, que en este caso de Ignacio de Loyola fue transitorio. Y además le sirvió, como puede servir la salida de cualquier crisis psicológica, le sirvió como reconstrucción de su psiquismo y de su personalidad. Pero este cuadro lo analizaremos ya en la próxima conferencia. La cuarta de este ciclo, que como digo, está dedicado a la interpretación psicológica del proceso espiritual de San Ignacio de Loyola en el camino de su conversión.